Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a la clase de legislación aduanera. El día de hoy vamos a revisar lo que es el decreto IMEX. Es un documento que es fundamental analizar desde la perspectiva del comercio internacional y sobre todo en México, porque México pues es un país que tiene un gran número de empresas maquiladoras y de servicios de exportación. Entonces es fundamental tener claro lo que estipula el decreto IMEX. Entonces, a continuación vamos a hacer un repaso rápido de lo que es este decreto, lo que implica y las modalidades que podemos optar para este tipo de programa, que es el programa IMEX. Bien, primero partimos entonces que el decreto IMEX en su artículo primero menciona el objeto. ¿Cuál es el objeto de lo que es el decreto? Pues es fomentar y es otorgar facilidades. ¿Para quiénes? Para las empresas manufactureras, para las empresas maquiladoras y para las empresas prestadoras de servicios de exportación. Y esto con el objetivo de que se puedan realizar procesos industriales o de servicios de mercancías de exportación y para la prestación de servicios de exportación. Entonces, muy importante visualizar cuál es el objeto del decreto. Entonces, es ese fomento hacia las exportaciones que se realizan por parte de México, pero principalmente de aquellas empresas manufactureras, maquiladoras o de servicios de exportación. En el artículo 3 de este programa, de este decreto IMEX, se establecen los beneficios del programa y dice que la Secretaría de Economía podrá autorizar, primero que nada, a las personas morales residentes en el territorio nacional, ¿sí?, que tributen de conformidad con la ley del impuesto sobre la renta. Se le podrá autorizar un solo programa que puede incluir las siguientes modalidades. La primera es controladora de empresas. ¿Y a qué se refiere aquí? Bueno, cuando en un mismo programa se integran las operaciones de manufactura de una empresa certificada denominada controladora y una o más sociedades controladas. Tenemos también la modalidad industrial, y aquí es cuando se realiza un proceso industrial de elaboración, transformación o reparación de mercancías destinadas a la exportación, ¿sí? La opción 3 es de servicios, que es cuando se va a realizar algún servicio a mercancías de exportación o se presten servicios de exportación, únicamente para el desarrollo de las actividades que la Secretaría de Economía determine, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, está la modalidad de albergue también, cuando una o varias empresas extranjeras le faciliten la tecnología y el material productivo sin que estas últimas operen directamente el programa. Y finalmente, la terciarización, cuando una empresa certificada no cuente con instalaciones para realizar procesos productivos, ¿sí?, y que realice las operaciones de manufactura a través de un tercero que registre en su programa. Entonces, esto es parte de los beneficios del programa IMEX que se establecen dentro del decreto. Entonces, en la medida que alguna empresa requiera, ¿sí?, hacer uso de estos beneficios, pues primero que nada tiene que hacer una solicitud a la Secretaría de Economía, quien es la que va a autorizar previa, ¿sí?, consulta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bueno, el artículo 4 de este decreto también menciona que las empresas con programa podrán efectuar la importación temporal de las siguientes mercancías para llevar a cabo los procesos de operación de manufactura y podrán permanecer en el territorio nacional por los siguientes plazos, ¿sí? Hasta por 18 meses, cuando sean combustibles, lubricantes y otros materiales que se vayan a consumir durante el proceso productivo de la mercancía de exportación, ¿sí? Cuando sean materias primas, partes y componentes que se vayan a destinar total o integralmente a las mercancías de exportación, cuando sean envases y empaques, cuando sean etiquetas y folletos, ¿sí?
hasta por 2 años cuando sean contenedores y cajas de trailers, o por la vigencia del programa en los siguientes casos, cuando sea maquinaria, equipo, herramienta, instrumentos, moldes y refacciones destinadas al proceso productivo, ¿sí? También cuando sean equipos y aparatos para el control de la contaminación, investigación o capacitación, seguridad industrial, telecomunicación y cómputo, así como laboratorio, medición, pruebas de producto y control de calidad, y manejo de materiales relacionados directamente con los bienes de exportación y otros vinculados con el proceso productivo. Eh, También cuando sea equipo para el desarrollo administrativo. Cuando nosotros hablamos de la vigencia del programa, pues como la Secretaría de Economía determina que el programa IMEX no tiene una vigencia definida como tal, sino que mientras la empresa siga cumpliendo con los requisitos y con todos aquellos requerimientos que le establezca la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda, ¿sí? Y mientras estén cumpliendo con esos requerimientos, pues van a seguir teniendo vigente el programa. Entonces, por eso es muy importante analizar estas temporalidades que les otorga como beneficio el programa IMEX. No se podrán importar, ¿sí? No se podrán importar al amparo del programa mercancías señaladas en el anexo 1 de este decreto IMEX, salvo que se presente alguna contingencia, que haya algún tema de caso fortuito o causa de fuerza mayor, ¿sí? En el tema de abasto, por ejemplo, de alguna mercancía. Pues todo este listado que nosotros vemos en pantalla son fracciones arancelarias que están restringidas a la importación al amparo de este programa, sí y solo sí, pues no son necesarias para el abasto de nuestro país. Si tenemos algún problema, alguna contingencia, pues se puede autorizar la importación de estas mercancías al amparo del programa, ¿sí? Mientras no exista alguna contingencia, alguna causa de fuerza mayor, esas mercancías no están dentro de los beneficios del programa IMEX. Bueno, el artículo 5 del programa, del decreto del programa IMEX, establece que la Secretaría de Economía, previa opinión de la Secretaría de Hacienda, determinará, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, lo siguiente. Número 1, los requisitos específicos que deberán cumplirse para efectuar la importación temporal de las mercancías que se señalan en el anexo 2 del decreto IMEX, así como las que establezca la Secretaría de Economía. Y también las actividades que podrán realizarse bajo la modalidad de servicios, así como los requisitos específicos que deben cumplirse. 4, el esquema de garantía que ampara el cumplimiento de las obligaciones inherentes a la importación temporal de las mercancías señaladas en el anexo 2 del decreto IMEX, así como las relativas al programa en cualquiera de sus modalidades. Bien, el artículo 6 menciona que las empresas con programa IMEX que cuenten con registro de empresa certificada podrán gozar de los siguientes beneficios. Pueden estar exentas en el cumplimiento del acuerdo al que se refiere el artículo 5 del decreto IMEX. Van a efectuar el despacho aduanero o podrán efectuarlo a domicilio, ¿sí? A la exportación de acuerdo con los lineamientos que emita el Servicio de Administración Tributaria mediante las reglas de carácter general en materia de comercio exterior. También pueden considerar como desperdicios los materiales que ya manufacturados en el país sean rechazados por control de calidad, así como los que se consideren obsoletos por avances tecnológicos. También pueden realizar la rectificación de los datos contenidos en la documentación aduanera, o sea, en el pedimento, la reducción de multas y el cumplimiento en forma extemporánea de sus obligaciones derivadas del despacho aduanero, eso de conformidad también con las reglas de carácter general en materia de comercio exterior que establezca el Servicio de Administración Tributaria. De la misma manera, otras medidas de simplificación y fortalecimiento de la seguridad jurídica previstas en la ley aduanera que establezca el SAT
el Servicio de Administración Tributaria mediante las reglas de carácter general en materia de comercio exterior. Bien, el artículo 11 del decreto IMEX menciona que la Secretaría de Economía, previa opinión del Servicio de Administración Tributaria, autorizará un programa a la persona moral que cumpla con lo siguiente. Número 1. El interesado deberá presentar solicitud ante la Secretaría de Economía especificando los datos generales de la empresa, así como los socios y accionistas y representante legal de esta empresa, la descripción detallada del proceso productivo o servicio que incluya la capacidad instalada de la planta para procesar las mercancías e importar o para realizar el servicio objeto del programa. Cuando se trate de las mercancías comprendidas en el anexo 2 del presente decreto, la clasificación arancelaria de las mercancías a que se refiere el artículo 4, fracción primera de ese decreto, la descripción comercial de las mercancías a que se refiere el artículo 4 también, el sector productivo al que pertenece la empresa, el compromiso de realizar anualmente ventas al exterior por un valor superior a $500,000 de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional, o bien facturar exportaciones cuando menos por el 10% de su facturación total. También, de la misma manera, como lo menciona el artículo 11, el interesado deberá anexar a la solicitud el testimonio o la copia certificada de la escritura en que conste el contrato de la sociedad en el que aparezcan los datos de la inscripción ante el registro público que corresponda. Copia también del documento que acredite legal posesión del inmueble en donde pretenda llevarse a cabo la operación del programa. En este caso, tratándose de arrendamiento o comodato, se deberá acreditar que el contrato respectivo establece un plazo forzoso mínimo de 1 año y que le resta una vigencia de por lo menos 11 meses a la fecha de presentación de la solicitud. También el contrato de maquila, de compraventa, órdenes de compra o pedidos en firme que acrediten la existencia del proyecto de exportación. Asimismo, el interesado tiene que anexar también lo que es el programa de inversión que contenga la información relativa a los planos de las instalaciones, la ubicación y fotografía de los locales en los que se llevará a cabo las operaciones, la descripción de los montos de inversión que se efectuará de los bienes inmuebles, maquinaria y equipo, y el número de personas contratadas o a contratar directa o indirectamente. Bien, de la misma manera se debe de declarar lo que es el valor estimado o total de las importaciones a realizarse durante el periodo de 2 años, en su caso, y el volumen o valor estimado de la producción o el servicio a realizar durante el periodo de 2 años, así como la calendarización del programa de inversión conforme al acuerdo que para tal efecto publique la Secretaría de Economía cuando la solicitud del programa sea para la importación de las mercancías señaladas en el anexo 2 de este decreto IMEX. Número 3. También el solicitante deberá contar con lo siguiente: certificado de firma electrónica avanzada por parte del Servicio de Administración Tributaria, el Registro Federal de Contribuyentes activo, que el domicilio fiscal o los domicilios fiscales en los que realice sus operaciones al amparo del programa estén inscritos y activos en el Registro Federal de Contribuyentes, el documento que acredite que no se encuentra en los listados de empresas publicadas por el Servicio de Administración Tributaria en términos de los artículos 69 y 69b, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, ¿sí? Y contar con la opinión positiva vigente expedida por el Servicio de Administración Tributaria sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales. O sea, en pocas palabras, estar al corriente con sus obligaciones, cumplir con lo que establece el SAT en materia de registros, en materia de RFC, firma electrónica y estar al corriente con todas las obligaciones. Las empresas que soliciten operar bajo la modalidad de controladora de empresas
deberán cumplir también con los requisitos adicionales que la Secretaría de Economía establezca mediante acuerdo. Y pues previo a la operación del programa se realizará una visita de inspección del lugar o lugares donde el interesado llevará a cabo las operaciones del programa. Bien, el artículo 13 del decreto del programa IMEX menciona que una vez autorizado un programa bajo la modalidad de controladora de empresas, se entenderán cancelados los programas individuales de las sociedades controladas, las cuales no podrán gozar de uno distinto en forma individual, ¿sí? La controladora de empresas será responsable directa de las autoridades fiscales y aduaneras respecto de los créditos fiscales y demás obligaciones fiscales y aduaneras derivados de la importación temporal de mercancías al amparo del programa. En el artículo 14 del decreto IMEX se menciona que quienes importen temporalmente mercancías al amparo de un programa estarán obligados al pago de los impuestos al comercio exterior que correspondan de acuerdo con lo dispuesto en los tratados de que México sea parte. El artículo 63A de la ley aduanera y en la forma en que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante las reglas de carácter general en materia de comercio exterior, para determinar, en este caso, el impuesto a que se refiere el párrafo anterior, se podrá optar por la aplicación de cualquiera de las siguientes tasas. Número 1, la tasa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. Número 2, la tasa preferencial establecida en los tratados de libre comercio y en los acuerdos comerciales suscritos por México. O número 3, la que establezca los programas de promoción sectorial siempre que el importador cuente con la autorización correspondiente. Artículo 15. Para efectos del artículo anterior, no se estará obligado al pago de los impuestos al comercio exterior en los casos siguientes, ¿sí? En la importación temporal de las mercancías a las que se refiere el artículo 4, fracción primera del decreto, que sean originarias de conformidad con algún tratado de libre comercio del que México sea parte, ¿sí? En importación temporal de las mercancías a las que se refiere el artículo 4, en la importación temporal de tela totalmente formada y cortada en los Estados Unidos de América para ser ensamblada en bienes textiles y del vestido en México. En el caso del uso de los medios electrónicos, el artículo 17 menciona que la empresa o las empresas deberán presentar ante la Secretaría de Economía los trámites relacionados con el programa a través de los medios electrónicos, observando las disposiciones aplicables en la materia. También en el caso de la submanufactura, el decreto IMEX menciona en su artículo 21 que las empresas con programa que realicen operaciones de manufactura podrán transferir temporalmente las mercancías a las que se refiere el artículo 4 de este decreto a otras personas para que ellas efectúen las operaciones de submanufactura de operación. En el caso de la terciarización, el artículo 23 de este decreto menciona que la empresa con programa bajo la modalidad de terciarización deberá registrar en su programa a las empresas que realizarán operaciones de manufactura. En este caso, la Secretaría de Economía las registrará y siempre que estas últimas cumplan con los siguientes requisitos. Número 1, deben de estar inscritos y activos en el Registro Federal de Contribuyentes. 2, su domicilio fiscal y los domicilios en los que realicen los procesos industriales también deben estar inscritos y activos en el Registro Federal de Contribuyentes. Y número 3, que se trate de personas morales que tributen conforme a la ley del impuesto sobre la renta. Artículo 24. Las obligaciones de las empresas con programa IMEX. Pues, aquellas personas morales a las que se autorice un programa estarán obligadas a, número 1, realizar anualmente ventas al exterior por un valor superior a $500,000 de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional. O bien,
facturar exportaciones cuando menos por el 10% de su facturación total. 2, cumplir con lo establecido en el programa que les fue autorizado. 3, destinar las mercancías importadas temporalmente al amparo de su programa con los fines que les fueron autorizados. 4, retornar las mercancías en los plazos que corresponda conforme a lo establecido en la ley aduanera o en este decreto. Y mantener las mercancías que se hubieran importado temporalmente en el o los domicilios registrados en el programa. Así, de manera muy general, esto es lo que nosotros visualizamos como los aspectos más relevantes del decreto IMEX, ¿sí? Que son beneficios precisamente para las industrias manufactureras, maquiladoras y de servicios de exportación, ¿sí? En ese sentido, pues es muy importante que nosotros podamos acercarnos a los profesionales en la materia si no tenemos una claridad de lo que podemos obtener con estos programas, que son programas autorizados por parte de la Secretaría de Economía, que generan beneficios a las empresas mexicanas que tengan operaciones de exportación, ¿sí? Entonces, esos son beneficios muy importantes que se les brinda a las empresas con el objetivo de fomentar y de incentivar el desarrollo de las exportaciones. Bien, por mi parte es todo. Les agradezco la atención y quedamos pendientes para la próxima en materia de legislación aduanera.